Un saludo a todos los cracks del canal. El día de hoy quiero explicarles cómo funciona el patrón libélula y cómo se opera en los mejores contextos en los que podemos encontrar y cómo operarlo en cada uno de estos contextos. Bueno, lo primero que tienen que saber es que esto es el patrón lápida, es un patrón de reversión. Es lo contrario, todo lo contrario al patrón libélula que ya vimos anteriormente en el segundo vídeo de esta serie de 14 videos aproximadamente sobre patrones de reversión, o sea, los que más yo uso y los que tienen una fiabilidad bastante alta. Bueno, primero que todo, tenemos que saber que este es un patrón de reversión, por lo tanto, siempre que se dé una tendencia alcista de este tipo, siempre que se dé una tendencia alcista de este tipo, podemos encontrarlo al final de una tendencia, casi siempre en un nivel de soporte y resistencia fuerte. Casi siempre se da este patrón. Entonces, tiene una fiabilidad bastante alta y la forma de identificarlo es de la siguiente forma. La mecha que trae el patrón, esta mecha que ustedes están mirando aquí, esta mecha que está aquí, es una mecha relativamente larga, o sea, es la mecha superior del patrón. No tiene mecha inferior, por lo tanto, o muy poquita mecha inferior, algo muy pequeño. También que no tiene cuerpo, el precio de apertura es igual al precio de cierre. Y además de eso, siempre se da, o sea, debe de darse, o sea, el contexto ideal fuera si se diera en una tendencia, al final una tendencia alcista. Entonces, ¿cómo se lee esta vela? Bueno, de la forma que se lee la vela es la siguiente. Primero que todo, casi siempre aparece un gap. Casi siempre aparece un gap. ¿Cuál es el gap? Esta distancia que hay desde el cierre de esta vela anterior hasta la apertura de la siguiente vela. Eso es un gap. Se da con un gap alcista, lo que yo llamo gap de agotamiento, porque está cerca de un nivel de soporte y resistencia. Y lo que quiere decir es que durante la apertura de esa vela hubo un último suspiro alcista, o sea que los compradores arrastraron el precio hasta un punto más alto, pero resulta ser que no pudo sostener esa dirección, ese impulso, por lo que antes de culminar ese impulso empieza a caer nuevamente, ¿ve?, en el punto de apertura, o sea que la vela abre aquí y vuelve a cerrar nuevamente a su punto de apertura, o sea, dando a conocer de que coinciden tanto la apertura como el cierre. Este patrón es un patrón que es un patrón bastante fuerte con altas tasas de probabilidad y que se da siempre al final, como repetí anteriormente, en una tendencia alcista. Entonces, ¿cuáles son los posibles contextos en los cuales podemos operar este patrón? Bueno, el primer contexto es ese que están viendo aquí. ¿Qué haríamos en ese contexto? Bueno, cuando suceda eso, o sea, que veamos que vamos a una tendencia alcista, el patrón sube, o sea, la tendencia sube, se crea el patrón en esta zona, vamos a esperar lo siguiente. Vamos a esperar que la siguiente vela que se vaya a formar suba hacia arriba y tenga un rechazo de arriba hacia abajo. Si se da ese contexto de que la siguiente vela que vamos a operar tiene un rechazo desde arriba, nosotros vamos a velar el segundo rechazo y vamos a entrar un minuto hacia abajo. Podemos aplicar las técnicas mencionadas anteriormente, como división de tasa, buen punto de entrada, o una entrada agresiva. O sea, la entrada agresiva sería que apenas termine esta vela nosotros entramos en movimiento contrario, o sea, hacia abajo a un minuto. Entonces, esas serían las formas de operar este patrón cuando se encuentra en una tendencia, al final de una tendencia, cerca de una zona de soporte y resistencia. También podríamos esperar que la siguiente vela suba hasta el 50% de la mecha superior del patrón, o a que llegue a esta zona y de esta zona tenga un rechazo fuerte hacia abajo. O sea, que la vela suba. Ustedes tienen que saber que el máximo de cualquier vela, o sea, de cualquier vela lápida o libélula, es un fuerte nivel de soporte y resistencia. En este caso estamos en presencia de una fuerte resistencia porque es el punto máximo de este patrón.
Entonces, este sería el primer contexto de cómo deberíamos operar este patrón. El segundo contexto de cómo deberíamos operar ese patrón es como ustedes van a verlo ahora en estos momentos. Vamos a borrar aquí, ya eso no es importante. Estamos en presencia, supongamos que estamos en presencia de una tendencia. Tenemos una tendencia y la última vela es una vela grande. Nos damos cuenta que la última vela es una vela grande. Si esta vela de aquí es más grande que el promedio de las velas anteriores, podemos considerar que una vela de agotamiento. Más adelante vamos a ver esto de vela de agotamiento. ¿Qué pasa con la vela de agotamiento? Que casi siempre cierra cerca del soporte y la zona de resistencia. Soporte y resistencia. La zona de soporte y resistencia. Entonces, si cierra y no sobrepasa esa zona, lo vamos a ver como una vela de agotamiento. Si rompe, si la vela de agotamiento rompe y deja una larga mecha, también seguirá siendo una vela de agotamiento. En dependencia del rechazo de la vela anterior, entonces vamos a hacer una operación. Pero bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante para no complicarnos tanto la vida. Nos damos cuenta después de esa tendencia, nos sale esa vela que ustedes vieron anteriormente de agotamiento y acto seguido se crea un patrón lápida aquí en este punto. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, ahí no vamos a operar, o sí, podemos operar siempre y cuando tengamos un rechazo del 50% del máximo de reacción. Si hay rechazo, entramos hacia abajo, a un minuto. Si no queremos ser tan arriesgados, vamos a esperar que se forme la siguiente vela, y si la siguiente vela que se forma es una vela que cierra por debajo de mi zona de reacción, de mi zona de soporte y resistencia, a lo que yo llamo zona de reacción, y me deja una mecha, vamos a entrar a la siguiente vela esperando un rechazo del 50% de la vela anterior. O sea, la vela sube y rechaza hacia abajo, sube y rechaza hacia abajo. Si somos un poquito más agresivos, ya acto seguido entramos aquí a una operativa. Si queremos entrar con división de tasa, apostamos $5 de entrada. Si se nos va en contra, $5 más, y estamos apostando $10 a una sola operación. Si el precio termina por aquí, ganamos ni perdemos. Quedamos en el famoso break-even. O sea, ni ganamos ni perdemos. Quedamos en empate por división de tasa. Entonces, si la vela sube hasta este punto y tiene rechazo, sube hasta este punto y tiene rechazo, ¿qué vamos a esperar? Si tiene rechazo de un punto máximo, del punto máximo, vamos a esperar lo siguiente. Vamos a esperar que se formen varias velas, por lo menos hasta este punto de aquí, o hasta esta zona, hasta esta zona de soporte y resistencia, y vamos a esperar que el precio ahí tenga un rechazo alcista. Si el precio tiene un rechazo alcista y la vela termina envolviendo esta primera vela, esto es un segundo, o sea, esto es otra forma de patrones de vela, es la famosa vela envolvente. Si termina esa forma, vamos a entrar en una operativa a la siguiente vela. Puede ser desde este punto o buscando un buen punto de entrada. ¿Entendieron? Si esta siguiente vela que se crea después de esta vela que metió, que cerró cerca de esta zona, se crea y me rompe la zona hacia abajo, vamos a esperar que la primera vela se forme y tenga un rechazo de este punto hacia abajo, y vamos a entrar un minuto también hacia abajo, siempre teniendo en cuenta que los extremos de las velas lápidas y libélulas son fuertes niveles de soporte y resistencia. Por lo tanto, tenemos que verlo de esta forma. Este sería el segundo contexto sobre cómo podemos operar este tipo de patrón lápida. Ahora, vamos al tercer contexto. Bueno, ¿cuál sería el tercer contexto? Bueno, vamos a una tendencia alcista. Déjenme explicarle. Vamos a una tendencia alcista. Esto aplica a tendencia bajista también, pero desde otro punto de enfoque. Voy a ver eso ahora cuando termine de explicarle esta parte. Ahora, miren por acá. Se da el doji lápida, se da de esta forma. Ustedes van a ver aquí ahora, se da de esta forma aquí. Y vemos que hay espacio para que se rellene esa zona. Ahora, vamos a suponer que aquí abajo tenemos una zona, un fuerte nivel de soporte. O sea, tenemos un nivel donde el precio ha impulsado un poquito más alto. Puede ser una zona como esta aquí arriba. Vemos que esta vela abre aquí, tiene rechazo de aquí abajo. ¿Ve? Podemos entrar a una operativa al alza, esperando que el punto medio
o esta zona que está aquí sea el nivel objetivo para nosotros entrar en una operativa al alza. ¿Entendieron? Espero que hayan comprendido, espero que me entiendan. Estoy tratando de explicarme lo mejor que puedo. Un poco difícil porque estoy un poquito ronco porque estoy un poco resfriado. Entonces, ahora, este sería el tercer contexto. Ahora, vamos al cuarto contexto. ¿Cuál sería el cuarto contexto de la vela? Bueno, vamos a ver. El cuarto contexto sería que la vela terminara exactamente de esa misma forma, pero en vez de la siguiente vela, vamos a esperar que se forme la siguiente vela. Y si se forma como un doji, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos varias formas de operar esto. Bueno, lo primero, esperar que se forme la siguiente vela y tenga un rechazo de este nivel que está aquí. Si hay rechazo, entramos en movimiento hacia la baja. O esperamos que la vela baje a esta zona y tenga rechazo al sitio, esperando que se me haga una consolidación, o sea, un lugar, una zona donde el precio no pueda ser ni máximo ni mínimo. Sería algo como esto, señores, ¿no? Algo como, o sea, una zona donde el precio viene, choca, rebota, choca, rebota, choca y vuelve a rebotar. Eso es una zona de consolidación. Entonces, después de ese doji se nos puede formar una zona de consolidación. Entramos arriba esperando que el precio llegue aquí con rechazo, y ahí esperar a ver qué más hace el precio para tener un poquito más de información. Siempre buscando el contexto.